pero vamos a dedicar estas próximas horas para adorar el nombre del Señor y para abrir nuestros corazones para que el Señor ministrar a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para iniciar. Señor, gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor Jesús. Estamos vivos, estamos con libertad para exaltarte, Señor Jesús. En este momento, Señor, nos disponemos, Señor, a darte lo mejor de nuestra alabanza, Señor, y abrir nuestros corazones para que tú nos ministres por medio de la palabra de esta noche, oh Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, Señor Jesús. Y así es por eso que te cantamos y te glorificamos. Amén. Únase con nosotros con nuestras alabanzas hacia el Señor. Amén.
Dios. Seguimos alabando a nuestro Señor, aleluya, quien es digno de toda alabanza y toda adoración. Aleluya. Santo, santo, Padre eres santo, y no hay nadie como tú. Eres fiel Dios, si tú eres fiel Dios, y confiamos solo en ti. Bendito es tu nombre, gloria al que es santo Dios, gloria al Dios viviente hoy. Aleluya, te alabamos Dios, y podemos danzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Santo, santo, Padre eres santo, y no hay nadie como tú. Eres fiel Dios, si tú eres fiel Dios, y confiamos solo en ti. Bendito es tu nombre, gloria al que es santo Dios, gloria al Dios viviente hoy. Aleluya, te alabamos Dios, y podemos danzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Aleluya, 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 te alabamos Dios. Aleluya, 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 te alabamos Dios. Aleluya, 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 te alabamos Dios. Gloria al que es santo Dios, gloria al Dios viviente hoy. Aleluya, te alabamos Dios, y podemos danzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Aleluya, te alabamos Dios. Jesús, te alabamos Dios, exaltamos al gran yo soy, al merecedor de nuestra alabanza. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo cerrar y a la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy.
oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable, poderoso, el gran yo Diga, amados, en esta preciosa noche le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de nuevamente estar con ustedes, adorando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Le invitamos por estos próximos 50 minutos a que se unan, llamen a sus amigos, vecinos, familiares para que también se unan y vamos en esta noche a recibir el consejo de la palabra del Señor. El miércoles comenzamos un estudio del libro profético de Ageo. En esta noche vamos a continuar el tema, vamos a entrar un poquito más de lleno
en el estudio del libro de Ageo, y vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Ageo capítulo 1 de los versículos 1 al 12. El libro del profeta Ageo capítulo 1 versículos del 1 al 12. Búsquenlo ahí en su casa, abran su Biblia, compártala con su familia y vamos en esta noche a recibir el consejo de la palabra. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Señor, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, te damos toda gloria, toda honra. Tú te la mereces toda, Señor. Toda alabanza, toda gloria es tuya. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú ministres a lo más profundo del corazón de cada persona que escucha a través de Facebook este mensaje. Ministra a nuestros corazones, Señor, y permite que tu palabra cambie, transforme, regenere, Dios mío, nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que nos ayuda a ampliar el conocimiento, el entendimiento de este libro y también de otros pasajes de la Biblia, son 4 cosas, 4 lentes que es necesario que tengamos al estudiar este libro con el propósito de poder entender el mensaje central, que es lo que Dios desea. Y esta disciplina tanto se aplica al libro de Ageo como a los demás libros. Una de ellas es repetición. Hay que prestar atención a las cosas que Dios repite en este libro. También hay que observar
La recurrencia. ¿Qué es eso? Los eventos que se repiten en la historia. La recurrencia son los eventos que se repiten en la historia. Siempre tenemos que tener presente, y nos ayuda al buen entendimiento y comprensión de este libro, es lo que es la relación, causa-efecto, cómo una cosa se relaciona con otra, causa y efecto. Y debemos siempre observar las ocasiones en las cuales Dios hace un contraste. ¿Qué es un contraste? Es una comparación. Es un punto sumamente importante a lo que respecta nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras, y vamos a ver aplicados estos 4 lentes dentro del libro de Ageo. Cuando miramos la repetición en el capítulo 1 del libro de Ageo, hay que observar cuáles son las palabras que se repiten constantemente. Y una palabra que se repite constantemente durante todo el transcurso del capítulo 1 del libro de Ageo es la palabra casa. Casa. Dios se refiere a mi casa, la casa y esta casa. En el versículo 2, Jehová habla sobre la casa de Jehová que sea reedificada. En el versículo 4 dice, esta casa está desierta. En el versículo 8 dice, reedificar la casa. Y en el versículo 9 habla sobre mi casa. Entonces entendemos por esta repetición que Dios hace, que Dios quiere darle un mensaje al pueblo de Israel, enfatizando claramente un asunto en específico. Ahora, cuando vemos relación, causa o efecto, causa-efecto lo vemos a través de todas las escrituras, y cuando nos ponemos ese lente para ver cuál es la causa y cuál es el efecto, nos ayuda a la mayor comprensión. Por ejemplo, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Ese es el efecto. ¿Cuál fue la causa? Su idolatría. Entonces, durante el libro de Ageo, el capítulo 1, si leemos el versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Este es el efecto. ¿Dónde está la causa? En el versículo 9. Miren lo que dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra ¿por qué? O la frase de manera que son bien importantes, porque por lo general introducen la causa del efecto que Israel está pasando. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, había insatisfacción en todo el esfuerzo y trabajo del pueblo de Israel como resultado de que ellos abandonaron el proyecto que Dios le encomendó de la reconstrucción del templo. Ahora, cuando miramos contrastes, es importante que nosotros entendamos que cuando Dios emite juicio, cuando Dios hace juicio a sus hijos, disciplina a sus hijos, lo hace en torno a su santidad. De manera que Dios, que es un Dios santo, Dios que es un Dios soberano, ve las actitudes de los hombres y compara la injusticia de los hombres con la justicia de Él. En Ageo capítulo 1, versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En otras palabras, la casa de ustedes está bien decorada, bien artesonada.
pusieron todo su empeño en arreglar su casa personal. Pero cuando se trata de mi casa, dice el Señor, la casa mía está desierta. Así que vemos que Dios hace un contraste de cómo ellos atendieron las casas de ellos y cómo ellos descuidaron, fueron negligentes con la casa de Dios. Ahora, mi amado hermano, es importante que entendamos que nosotros debemos de analizar la vida de varias formas. Y hay 4 verdades importantes introducidas en este capítulo que nos enseña, 4 verdades que nos enseñan a cómo nosotros analizar correctamente la vida. Una de ellas es resultados, muy parecido a causa y efecto. Los resultados son, por lo general, el efecto de una causa. Si como matrimonio hay una relación deficiente o una relación saludable, eso es el resultado de algo que sucedió antes o de algo que debió de haber sucedido o no sucedió antes. De manera que el tipo de matrimonio que usted disfruta o no disfruta tiene que ver con algo que sucedió anteriormente, y ese es el resultado. Cuando miramos posiblemente nuestras relaciones humanas, no solo en el ámbito del matrimonio, sino con las demás personas, si no son buenas, esos son el resultado de algo que debió de haber sucedido o no debió de haber sucedido anteriormente. De manera que debemos siempre de nosotros evaluar los resultados para poder entonces ver cuál va a ser la solución necesaria para resolver y cambiar los resultados. Versículo 6, nuevamente lo leo, dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y dice Dios, no quedáis satisfechos. De manera que todo el esfuerzo que hizo el pueblo de Israel para acomodarse ellos mismos, los dejaron vacíos en el alma, los dejaron insatisfechos de sus propios esfuerzos. ¿Cuántas veces, amados hermanos, estamos rodeados de bienes, de facilidades, de materiales, de provisiones que hemos adquirido en nuestro esfuerzo y trabajo, y al final quedamos insatisfechos, y al final todavía en nosotros hay una sed insaciable de algo que pueda llenar el vacío que lo que nos rodea no ha podido satisfacer? De manera que la insaciedad, si se me permite la palabra, o la insatisfacción del pueblo de Israel era el resultado de las cosas que habían hecho. Cuando hablamos de resultado, tenemos que atarlo a la palabra recurrente. Recurrente. Había en ellos un vacío, no había satisfacción, pero es importante que entendamos respecto al libro de Ageo que Dios había puesto su mano. Dios había puesto su mano divina de juicio. En otras palabras, Israel, cuando levanta Dios al profeta Ageo, estaba bajo una maldición. Bajo una maldición. Ahora, ese es el resultado, pero ¿por qué es recurrente? Porque Dios había establecido desde el principio de esta nación que cuando el pueblo de Israel caminara en la voluntad del Dios Todopoderoso, iba a tener abundancia y la tierra iba a dar su fruto, iba a haber abundancia. Pero si el pueblo de Dios se tergiversaba, se descarriaba del camino y de la voluntad de Dios y del sendero trazado por Dios para ellos, entonces Dios mismo dice: yo voy a azotar la tierra, yo voy a provocar la escasez
que este pueblo va a recibir por cuanto no está obedeciendo mis estatutos. De manera que lo que está sucediendo en el libro de Ageo es algo recurrente porque ya había pasado en la historia. Pero escúcheme bien, muchas veces Dios trata con nosotros, nos disciplina y no aprendemos la lección. Dios vuelve a tratar con nosotros, nos disciplina y no aprendemos la lección. Y muchas veces Dios tiene que entonces confrontarnos con nuestra situación. Nótese esto, amado hermano, que lo que está sucediendo en Ageo, la incapacidad de poder ellos ser satisfechos de todos sus esfuerzos, era algo que el mismo Dios estaba haciendo. Ageo 1:9 dice: buscáis mucho, halláis poco y encerráis en casa. Dice, y yo, Dios hablando en primera persona, y yo lo disiparé en un soplo. Eso es un acto de Dios. El versículo 10: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. El versículo 11 dice: y llamé, aquí está nuevamente Dios hablando en primera persona, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. De manera, amado hermano, aunque ellos tenían los recursos se estaban agotando y ellos estaban experimentando una grande insatisfacción. Ahora, el segundo punto que debemos de analizar, la segunda verdad que debemos de entender en la vida, es que cada uno de nosotros debemos de analizar las razones para las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Repito, cada uno de nosotros debemos de analizar las razones para las circunstancias que estamos viviendo. Si estamos pasando por necesidad, calamidad, luchas en el matrimonio, luchas en el hogar, luchas en nuestro trabajo, batallas en muchos frentes, debemos de siempre buscar cuál es la razón por la cual Dios está permitiendo que nosotros pasemos lo que estamos pasando. No siempre tiene que ver con pecado. No siempre tiene que ver con un error que el hombre haya cometido. Muchas veces Dios permite circunstancias porque Él quiere que aprendamos a depender de Él y quiere enseñarnos un mensaje de gran valor, una verdad de gran valor. Pero muchas veces, si nosotros evaluamos con mucho cuidado la razón de las calamidades y luchas que estamos pasando, vamos a descubrir, amado hermano, que tienen que ver algo con nosotros. Ahora, Dios da las razones. Mire qué bueno es Dios en este libro de Ageo. Dios da las razones. Cuando Dios da las razones, esto es Dios dando un mensaje descriptivo. Dios les está describiendo a Israel por qué ellos estaban pasando por lo que estaban pasando. Muchas veces nosotros necesitamos un mensaje descriptivo que nos señale nuestra situación, que nos haga descubrir el problema que hay en nosotros, que podamos hacernos reflexionar sobre nuestra vida. Y cuando Dios habla de esa forma, Dios está describiendo el corazón de los israelitas. Miren lo que dice el versículo 9. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí Dios está dándole la razón, describiendo la razón de la calamidad que ellos estaban pasando. Ahora, de la misma forma que hay un mensaje descriptivo, gracias a la misericordia de Dios, que también Dios
nos da la solución y el remedio. Y eso es la tercera verdad importante que aprendemos en este libro. Tenemos la razón, tenemos la circunstancia, pero ahora tenemos el remedio. Gloria a Dios por Jesucristo, que la Biblia habla de la sanidad que provee Dios, de la respuesta de Dios al pecado del hombre. Dios siempre tiene el remedio. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, amado amigo que me escucha en esta noche, que si estás pasando por una calamidad, ya sea que tú la hayas provocado, ya sea que las circunstancias la trajeron a tu vida, el mensaje importante también es que Dios también da el remedio. Y aquí vemos que cuando Dios da el remedio, es un mensaje prescriptivo. Estos mensajes prescriptivos la palabra viene de prescripción. Cuando usted va al doctor, está enfermo y está padeciendo de un mal, el doctor te prescribe un medicamento. Pues cuando Dios ve el pecado, la situación que hay en ti, te señala tu condición, te hace realizar que estuviste mal, que cometiste un error, y lo que estás pasando ahora es el resultado de algo que sucedió anteriormente, de un error, un pecado, pero ahora Dios nos da el remedio. ¿Y cuál es el remedio que Dios nos da? En el libro de Ageo, el capítulo 1, versículo 8, dice: subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ese es el remedio, esa es la respuesta de Dios. Los remedios, los mensajes prescriptivos siempre tienen una ordenanza. Siempre tienen, amado hermano, un imperativo, un mandato. La Biblia dice: venid pues y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la alternativa de Dios, el remedio de Dios para nuestra vida. Pero siempre hay un imperativo: ir hacia Dios, entender que uno ha pecado y reconocer, ¿verdad?, que ha sido culpable de la circunstancia que está pasando. El cuarto punto, o la cuarta verdad que es importante en el libro de Ageo, es que es importante que nosotros indaguemos acerca de la raíz del problema. Que nosotros indaguemos acerca de la raíz del problema. En otras palabras, ¿qué nos llevó a nosotros a una conducta incorrecta? ¿Qué nos llevó a una conducta incorrecta? Y en la mayoría de los casos vamos a descubrir que tienen que ver con problemas internos en el alma y en el corazón del hombre. Por eso, amado hermano, Dios quiere tratar en esta noche con tu corazón. Dios quiere trabajar en lo más profundo de tu alma. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, hemos estado involucrados en consejerías de varias formas, a matrimonios, a jóvenes, a parejas recién casadas, a parejas de novios, problemas en el hogar, conflictos en el hogar. Hemos tenido el privilegio de poder nosotros aconsejar en varias ocasiones. Pero cuando aconsejamos, tenemos que nosotros hacer una asesoría, una evaluación de cuál es el cuadro que se nos está presentando. ¿Cuál es el cuadro? Y cuando evaluamos lo que está sucediendo, tenemos que mirar las conductas de las personas envueltas. Eso nos lleva a entender el carácter de estas personas. Cuando vemos esto, también nosotros indagamos para ver cuáles son los síntomas que existen en la disfunción de una familia, de un hogar, de un proyecto. Tenemos que mirar cuáles son los síntomas de esa disfunción y determinar
si la raíz de todo el mal que está sucediendo tiene que ver con el pecado. Que la gran mayoría de las veces termina en el origen de una conducta que era en contra de la voluntad de Dios y de un pecado. Pero queremos hablar de eso un momentito. Queremos hablar de conducta, carácter, síntomas y pecado, porque todos estos lo vemos en el libro de Ageo. Primero, es importante que nosotros entendamos que la conducta de una persona revela cuál es su carácter. La conducta de una persona revela cuál es su carácter. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, la buena conducta, la sabiduría y el entendimiento es como resultado de que afecta la conducta, afecta el carácter de la persona. Por eso es importante nosotros entender que la conducta de una persona lleva a revelar cuál es su carácter. Ahora, cuando hablamos de carácter, busqué una definición en el diccionario Larousse. Y la definición de carácter una de ellas es manera de ser privativa y peculiar de cada persona que condiciona su comportamiento, sus actitudes y sus reacciones. Voy a volver a leer esa definición de carácter. Manera de ser privativa y peculiar de cada persona que condiciona su comportamiento, su actitud y sus reacciones. Ahora, vamos a hablar un poquito del carácter. La infidelidad en el matrimonio, un ejemplo. La infidelidad en el matrimonio tiene mucho que ver con cuál es la actitud del que ofende en cuanto al matrimonio, cómo la persona ve el matrimonio, cómo valoriza el matrimonio. Si el carácter no cambia, entonces la conducta nunca va a cambiar. O sea que el que tiene un patrón de infidelidad por no ver el matrimonio como lo debe de ver a la luz de las palabras, entonces ese carácter nunca va a cambiar. Su conducta no va a cambiar porque su carácter no cambia, su forma de ver el matrimonio no cambia. Para que pueda cambiar su conducta, tiene que cambiar su carácter. Dios está interesado no solo en la conducta, sino en aquellas cosas que afectan la conducta, que dominan la conducta. Ahora, miremos esto. Al evaluar la conducta tenemos que tener presente algo bien importante. Muchas veces la conducta es resultado de un simple error. Esto, al ser confrontado con una persona cercana, puede cambiarlo, puede ajustarlo. Por ejemplo, si bajo una presión o muy ocupado, alguien le pregunta algo y usted le responde en una forma áspera, por usted no estar consciente de cómo utilizaba sus palabras, alguien le va a decir: bájele un poquito. Bájale 3 graditos a esa actitud. Y eso fue un simple error que afectó a alguien, pero usted fue confrontado y lo pudo controlar, lo pudo enmendar. Pero, cuando hablamos de síntoma es algo un poquito más profundo. ¿Por qué razón? Porque se torna ahora en una conducta frecuente y reconocida. O sea, una persona que siempre está deprimido tiene un problema mayor que su conducta. Si una persona que tiene explosiones frecuentes de ira
tiene un problema con la conducta, pero hay algo mayor que la conducta que lo lleva a eso. Hay algún síntoma en el alma y en el corazón de esa persona que lo lleva a actuar de determinada forma cuando es retado constantemente. La conducta y la explosión iracunda emerge frecuentemente. Ya estamos hablando de un síntoma y ahí entonces necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios y con personas que están cerca de nosotros que nos pueden redarguir y ayudar y concientizar sobre nuestra conducta. Pero escúcheme bien, cuando se torna en pecado, entonces hemos quebrantado nuestra relación con Dios, hemos construido una pared divisoria entre nosotros y Dios por nuestro pecado, y el único remedio y solución para el problema del pecado es arrepentimiento. Que no se nos olvide esa palabra, por favor. Arrepentimiento. Así que volvemos, si es algo simple, se puede corregir rápidamente. Si hay síntomas donde se frecuenta una cierta conducta, son señales de un problema del alma donde necesitamos someternos a Dios, ser confrontados, ser ayudados y ser dirigidos por Dios para poder nosotros ver qué hay dentro de nosotros que nos afecta. Pero cuando llegamos al punto donde hemos pecado delante de Dios, la única solución al pecado no es cambiar una ideología. Mírenme bien, por favor. La única solución para el pecado no es usted cambiar su conducta. Porque hay personas que pudieran cambiar su conducta, pero no lidian, no tratan con el problema del corazón. Entonces, es posible que en la esfera de lo que se puede ver actúa bien, pero dentro de lo más profundo de su corazón hay veneno y hay actitudes tóxicas contra Dios y contra su alma. Por eso, la única solución al pecado siempre va a ser el arrepentimiento. ¿Cuál es el problema aquí, amado hermano? Cuando hay pecado que ahora se comete deliberadamente. Entonces, cuando sucede eso, el pecado por la falta de convicción puede convertirse en algunas personas en una atadura. La Biblia también llama a la atadura ligadura. Eso viene de estar atados en muchas formas, donde no hay capacidad para el movimiento libre. Eso es una persona atada. Una persona atada está amarrada de varias formas, donde se le imposibilita el movimiento libre. La Biblia habla de ataduras y dice, la Biblia lo llama atadura, impedimento físico o moral, que estorba o impide o dificulta la realización de algo, incapacidad de obrar como uno quiere. Entonces, amado hermano, cuando el pecado se torna frecuente en la vida del hombre, en el corazón del hombre, entonces ahora ese es su modus vivendi, la forma en que vive su vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos, cuando comenzaron a construir el templo por designio divino, por mandato, por obediencia, ellos comenzaron, pero cuando ellos dejaron de construir el templo, entonces ellos descuidaron el templo y se fueron para sus casas. ¿Qué pasó ahí, amado hermano? Pasó el tiempo y en sus corazones ellos pospusieron el proyecto divino por lo que ellos querían hacer. ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Entonces ellos comenzaron a construir sus casas, ignoraron el templo y pospusieron el plan y el propósito de Dios en su vida. No por un año, no por 2 años, no por 3 años, no por 5 años, no por 10 años,
No por 15 años, sino por 18 años, ellos abandonaron totalmente el proyecto divino. Entonces Dios habló, Dios reaccionó y Dios trajo como resultado juicio al pueblo de Israel. Esto es bien importante. Cuando miramos la persistencia de una conducta, si la conducta es frecuente, entonces no podemos arreglar la conducta sin trabajar en el carácter. Y esto es lo que yo veo muchas veces. Que las personas tratan de que el hombre cambie su conducta pública. Pero eso no es, amado hermano, la medicina que necesita. Eso no es la medicina que necesita. Porque el problema es un problema interno. Necesita una transformación. Y como dije hace un ratito, muchas veces en nuestro esfuerzo de complacer al ojo humano, adhiriéndonos a una conducta aceptada por el hombre, somos capaces de esconder el mayor problema que hay en nosotros, que es el carácter y el pecado que hay en lo más profundo del corazón. Pero Dios es un Dios grande. Cuando Dios le habla, cuando Cristo, en Apocalipsis capítulo 2 le habla a la iglesia de Éfeso, le dice todo lo bueno que esta iglesia era en la conducta. Pero luego Dios intercepta un problema del corazón. Has perdido tu primer amor. Cuando le habla a otras iglesias, Dios encarece, ¿verdad? Felicita a las iglesias por las cosas buenas que hacía, pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esas cosas no tenían que ver necesariamente con una conducta externa, sino con un problema del corazón. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, busca y procura que la palabra de Dios transforme tus actitudes, tu corazón y tu mente, para que entonces como resultado tú puedas comprobar a través de tu conducta cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Ahora, hay personas con buen carácter, amables, buenas, pero en algunas de las circunstancias, en algunos de los aspectos de su vida, pudieran estar viviendo en error, aunque tengan un buen carácter. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, es un problema interno del corazón. Cuando el corazón está ocupado con cosas que le pudieran dañar, entonces tenemos un problema en el corazón, aunque nuestro carácter sea bueno, aunque nuestra conducta sea buena. Y muchas veces lo podemos ver en estos aspectos. Hay personas que tienen buen carácter, pero están afanados demasiado por las cosas materiales. Afanados por las cosas materiales. Hay personas que son buenas, de buen carácter, pero pudieran estar atraídos hacia una relación que no les conviene. Pudieran tener un buen carácter, pero tomar decisiones pobres que terminan afectando su vida espiritual y su relación con los demás. Y cuando eso sucede, amado hermano, el carácter en la persona se va debilitando y como resultado su conducta va a comenzar a cambiar y a revelar el problema de su carácter. Esto es importante, por eso Dios está interesado en el corazón del hombre. ¿Cómo trata Dios con sus hijos?
Cuando nuestro corazón es moldeado y formado por Dios, nuestro carácter va a ser corregido. Cuando nuestro carácter es corregido, entonces nuestra conducta estará restringida y controlada por valores que nosotros aceptamos que honran a Dios. El salmista una vez dijo: tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Mira lo que dice el Salmo capítulo 43, versículo 3. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Pero mire lo importante, la petición de este salmista: envía tu luz y tu verdad. En otras palabras, dame una verdad que transforma e ilumíname para ver el camino y evitar yo entrar por lugares que pudieran afectar mi vida espiritual. Ahora, regresando a la raíz, el problema comienza en el corazón. ¿Cuál era el problema, amado hermano, de los israelitas en el libro de Ageo? Que sus prioridades estaban mal ubicadas. Mateo 6:21, Cristo mismo en el Sermón del Monte dice: allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Las prioridades del pueblo estaban mal ubicadas. Ahora, hay algo que todavía es aún más peligroso. Miren bien, hay algo que todavía es aún más peligroso que nuestras prioridades mal ubicadas. Lo que es más peligroso que las prioridades mal ubicadas es el autoengaño, perdón. El autoengaño es más peligroso muchas veces que nuestras prioridades mal ubicadas. Ahora, cuando hablamos del autoengaño, es el engaño que uno dice para sí mismo. Como uno muchas veces, queriendo cambiar la realidad, busca una forma de justificar que esa realidad no es un problema, que esa conducta no es un problema, que esa actitud no es un problema, y busca como busca una ruta alterna a la responsabilidad personal, el autoengaño. Mira lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 4. Dice: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire lo que Dios dice: es tiempo de usted habitar en su casa artesonada. Y esta casa, mi casa, la casa de Dios, el templo, está desierto, no está construido. Cuando Dios utiliza la palabra artesonada, está hablando de una realidad que sucedió en Israel, que es digno de reconocer y que, si la comprendemos bien, estremecería nuestra alma. ¿Por qué razón? Cuando Dios utilizó al rey Ciro para libertar al pueblo de Israel, para que fuese a reconstruir el templo que había sido destruido, el rey Ciro no solo decretó que ellos salieran a reconstruir, sino que Dios le dio los materiales con los cuales ellos iban a reconstruir. Miren esto, porque este asunto es un poquito severo. La palabra artesonada viene de artesanía. O sea que eran paneles labrados y decorados en las casas de los israelitas. Ellos utilizaron la provisión que el rey Ciro les dio cuando regresaron a Jerusalén, pero luego ellos buscaron madera, crearon paneles, ellos hicieron artesanía sobre esos paneles
para decorar sus casas. Y ellos llenaron sus hogares de todos los lujos posibles. Ahora, Dios le está diciendo, toda la energía, toda la provisión, toda la bendición que yo te di, la usaste no conforme al propósito por el cual yo te di, sino para ti. Sino para ti. Y miren esto, amado hermano, ellos trabajaron arduamente. Ellos artesonaron sus casas. Y ellos entonces se acomodaron en sus casas, felices de haber logrado lo que habían logrado en su vida personal. Quiero corregir una mentalidad que muchas veces es errónea en muchas personas que se esfuerzan y esfuerzan para lograr bienes materiales y dicen que fue la bendición de Dios en sus vidas. Yo quiero traer este punto, aunque un poquito difícil, duro de digerir, pero necesario, porque es la verdad. Escúcheme bien, Dios no te va a dar a ti una bendición que te aleja a ti de Él. Si lo que tú llamas bendición, tu casa, tus pertenencias, tu trabajo, tus bienes materiales, tu abundancia, lo que tú llamas bendición, lo adquiriste sacrificando el plan y el propósito de Dios para tu vida, no puede ser una bendición, porque Dios nunca te va a dar una bendición que te aleja de Él. Esto es importante nosotros entenderlo. Luego nosotros decimos cómo Dios me ha bendecido. No, no es como Dios te ha bendecido. Es que dejaste de construir la casa de Dios. Dejaste de trabajar para Dios. Dejaste de servir al Señor. Dejaste de honrar a Dios. Dejaste de rendir toda tu vida, todo tu ser a Él por lucrar tu vida y le estás llamando bendición. Pero no puede venir de Dios, porque Dios no da una bendición que te aleja de Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Construyeron casas artesonadas, vivieron cómodamente, se complacieron en sus logros, pero Dios ahora apaga las llaves del cielo y no hay lluvia. Empezaron con todo el trabajo a sentir insatisfacción. Escúcheme, amado hermano, la Biblia dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y si por tú lucrar tu vida, si por usted lucrar su vida, dejó de hacer la voluntad de Dios, tanto para usted como para su hogar, estás descubriendo ahora que el vacío que tenías antes de lograr eso es el mismo vacío que sientes ahora. Porque Dios en 2 ocasiones dice, estás insatisfecho. Insatisfecho. Y esto es importante, amado hermano, porque muchas veces categorizamos como bendición algo que hicimos sacrificando nuestra relación con Dios. Y cuando posponemos a Dios en nuestra vida, no lo podemos llamar bendición. No lo podemos llamar bendición. Mira lo que dice Ageo, capítulo 1, versículos 5 y 7. Y luego el capítulo 2, porque vamos a volver a hablar un poquito de la repetición. Dios repitió varias veces en el capítulo 1 la palabra casa, pero ahora Dios vuelve a usar la repetición para la palabra meditar. Meditar. Y mira lo que dice Ageo 1:5, dice, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 6 dice, porque no tienes satisfacción. De manera que si lo que estás haciendo no trae la verdadera satisfacción en tu vida, entonces meditad sobre vuestros caminos. Versículo 7,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre los caminos. Luego dice en el versículo 8, subir al monte. En otras palabras, medita en qué camino estás y cómo has logrado lo que has logrado. Y Dios te dice, busca el remedio para satisfacer la necesidad que todo tu esfuerzo no ha podido satisfacer. Subir al monte, en otras palabras, regresa a la voluntad de Dios. Amado hermano que me escucha en esta noche, tú que te sientes vacío, que con todo el esfuerzo no has podido llenar el corazón y el alma en la presencia de Dios, Dios te dice, medita, porque a lo mejor te has desviado del camino y el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero Él te dice esta noche, subir al monte, busquemos madera y edifica mi casa. En otras palabras, regresa a la voluntad de Dios. Regresa a la voluntad de Dios. En el capítulo 2, versículo 15, dice, ahora pues, meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. En otras palabras, Dios dice, medita, no seas que vuelvas a emprender un proyecto y lo vuelvas a dejar. Voy a repetir, no sea que vuelvas a emprender un proyecto, a entrar en la voluntad de Dios y volverlo a dejar. Meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que empieces a construir. Vuelve a meditar. ¿Por qué esto es importante, amado hermano? Porque tenemos que limpiar el camino para el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de la obediencia. Siempre he dicho esto y lo repito siempre. Hay veces que nos proponemos hacer algo por Dios, amado hermano. Nos proponemos hacer algo por Dios, pero muchas veces no lo hacemos porque tenemos obstáculos en el camino. Y Dios le dijo, los obstáculos no se van. Las batallas y luchas no van a terminar. Pero medita en tu corazón desde hoy en adelante, antes de que comience el proyecto. Porque cuando empieces a servirme y empieces a buscar mi voluntad, vas a tener oposición. Pero entiende, no se trata de ti, sino que se trata de encaminar en la voluntad perfecta y con ese caminar engrandecer y glorificar el nombre de Dios en tu vida, amado hermano. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. En otras palabras, Dios le está recordando, recuerda que cuando empezaste a edificar el templo, y dejaste de edificar el templo y te regresaste a tu propia vida y dejaste el plan y el propósito de Dios, desde ese momento, aunque estabas creciendo materialmente y pudiste artesonar tu casa, mientras artesonaba tu casa, tu corazón se vaciaba. Y Dios te está diciendo, no te olvides que lo que verdaderamente llena el corazón y el alma, haya pobreza o haya escasez, haya dolor o esté todo bien. Lo que verdaderamente llena el corazón es saber y entender que estás caminando en el camino que Dios ha trazado para tu vida. Regresa al monte, busca madera, es la prescripción divina, el remedio de Dios. Y construye, vuelve a hacer el edificio, vuelve a construir para que mi nombre sea glorificado. Queremos orar por usted en esta noche. Ciertamente Dios habló a mi vida, Dios ministró a mi vida. Me advirtió sobre cómo vivir, cómo evaluar mi vida, cómo evaluar los resultados. Y sé que Dios también ha hablado a tu corazón, amado hermano. Dios nos ha permitido este tiempo para que nosotros podamos meditar. Y cuando
Dios nos abra las puertas, podemos salir triunfantes cumpliendo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Cuídate de no alterar tu casa, llamarlo bendición, a expensas del tiempo que Dios se merece, de la honra que Dios se merece, del servicio que Dios se merece, la relación que es necesaria para tu vida. Porque Dios es Dios. Dios no me necesita a mí ni lo necesita a usted para Dios ser Dios. De manera que cuando nosotros nos escapamos, por así decirlo, del plan y el propósito de Dios en nuestra vida, Dios no pierde nada, pero nosotros corremos el peligro de perderlo todo. Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios lo llena todo. Permíteme orar por usted. Señor amado, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia estamos, Señor, reconociendo que tú eres el remedio, la solución para el vacío de nuestra alma. Que con algún propósito tú nos has permitido, Dios mío, caminar por esta tierra, vivir en esta tierra, Señor. Que hay un plan y un propósito que sobrepasa nuestras propias expectaciones y nuestras capacidades, Dios. Que hay un deseo profundo, Señor, de tú tener comunión con tus hijos. Y en esta noche tú nos has dicho, meditad sobre vuestros caminos. Señor, y en esta noche meditamos sobre nuestros caminos. Y queremos volver, Señor. Queremos volver, Señor, a ubicarnos en el plan y el propósito tuyo. Queremos volver a ubicarnos en tu voluntad, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Y comprendemos que no hay bendición más grande, no hay bendición mayor para nuestra vida que tu presencia en nosotros. Perdónanos, Señor, si en el proceso de haber visto circunstancias difíciles, dejamos de cumplir el plan y el propósito tuyo. Y nos levantamos en tu nombre, Señor, para adorarte, servirte, entrar, Dios mío, en el plan y propósito que tú tienes para nuestra vida. Perdónanos, Señor, si un trabajo era más importante o una relación fue más importante que el tiempo tuyo. O Dios mío, alguna actividad fue más importante. Nos rendimos a tu presencia en esta noche, Señor. Restaura, levanta, fortalece, Dios mío. Tócanos con tu Santo Espíritu, Dios. Y permítanos, Dios mío, vivir para ti. Buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Nuestro problema del corazón tiene su raíz en el pecado. Y fue que te dejamos a ti fuente de agua viva para ir tras cosas que no llenan ni satisfacen el corazón. Pero en esta noche, Dios mío, nos entregamos a ti. Ministra cada corazón de los hermanos que nos escuchan. Levántalos para la gloria y honra de tu nombre. Espíritu de Dios, muévete en los hogares. Glorifica tu nombre, Señor. Ven, haz morada en nuestro corazón, Señor. Haz morada, Dios mío, en cada hogar, en cada familia, Señor. Y que podamos vivir para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Vamos, amados, a orar por algunas peticiones y luego el grupo de alabanza va a tener un cántico. Pero vamos a orar por nuestra hermana Verónica Melchor. Ella ha estado
un poquito afectada de salud, está bajo tratamiento médico. También oramos por Martita, su hija, que el doctor pues le volvió a dar un medicamento del corazón, está respondiendo positivamente al tratamiento. Oramos a Dios para que Dios continúe haciendo la obra. Nuestro hermano Wilmer el miércoles pasado nos pidió oración por un conocido de él que fue infectado con el coronavirus, para que Dios ponga su mano, lo sane. Amén, para la gloria y honra del nombre del Señor. Amén. Oramos por estas peticiones. Si hay alguna otra petición, oramos en esta noche. Señor, delante de ti presentamos cada necesidad. Te pedimos, Señor, que tú glorifiques tu nombre, que tú, Dios mío, abras puertas, que tú, Dios mío, conteste la necesidad, Dios mío, toques la necesidad, extiendas tu mano de misericordia hacia la necesidad de estos hermanos, Señor, y que tú glorifiques tu nombre. Sana para la gloria y honra de tu nombre. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Dios mío, glorifícate de una forma especial. Te pedimos, Señor, por la hermana Ríos, mi amada esposa, mi hija Shirley y Catalina, que regresan a Luisiana. Señor, cuídalas, guárdalas, llévalas en bien, Dios mío. Toma tú el volante de este vehículo en el día de mañana y que ellas puedan llegar a puerto seguro bajo el cuidado y la cobertura tuya, Señor, es nuestra petición. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Les amamos de todo corazón. Iglesia Tabernáculo de Gracia y Unción, estamos bien deseosos por tenerlos, verles cara a cara, saludarnos. Siga buscando de Dios, siga orando en su hogar. Esto es temporero. Tenemos un templo, pero Dios nos está haciendo saber que más grande que el templo es Él. Pero cuando se abre el templo, Dios dice: no dejen de congregarse como algunos pudieran hacer. Así que, amados hermanos, esperamos el momento en que las autoridades vayan dando permiso para poder congregarnos. Mientras tanto, vamos a actuar como quienes somos: la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, mi eterna pasión. Todo mi interior es cautivado por tu Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Señor, gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido que la podamos poner en práctica, Señor. Examina nuestros corazones, Jesús. Te damos gracias por un servicio que nos dejaste tener, donde pudimos adorarte a ti, Señor. Te pedimos que tú nos des la oportunidad de poder reunirnos otra vez este domingo. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús.